Gloria al Cordero. Hermanos, en esta hermosa hora, que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga su vida grandemente y que bendiga el esfuerzo también de aquellos que visitan este lugar por primera, segunda o tercera vez. Que se gocen en la presencia de Dios, porque para eso nos hemos reunido, para glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Aquel que murió en la cruz por cada uno de aquellos que reciben ese regalo, esa bendición, ese obsequio que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y así, hermano, le voy a pedir, con el tiempo que tenemos, le voy a pedir que me acompañe en su Biblia y que pueda abrir su Biblia en la primera carta de Corintios. Vamos a leer solo un versículo y lo vamos a agarrar de base. Vamos a leer primera carta de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 31. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para la gloria de Dios. Sea que hayamos levantado nuestras manos, sea que hayamos ofrendado, sea que hayamos venido con un corazón necesitado de Él. Él sabe y nos conoce perfectamente, y todo lo hemos hecho para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Y le voy a pedir que me conteste con un amén si usted tiene primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Gloria a Dios. Vamos a leer solo un versículo y solo lo vamos a tomar como base, y luego de ahí vamos a hablar lo que Dios trae para nuestras vidas. Y leemos el versículo 31, para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Así, hermano, vamos a poner esta hermosa predicación en las manos de nuestro Dios, y que sea Él hablando a la vida de cada uno de nosotros. Poderoso Dios de la gloria, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, porque has sido bueno para con cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida y por la oportunidad de poder, Dios mío, reunirnos en este lugar, en este hermoso día, ya que, Señor amado, tenemos una oportunidad que muchos no la tienen y hemos de aprovecharla, Padre, en esta hora a través de lo que es tu palabra, Señor. Esperamos, Dios mío, que seamos bendecidos, que seamos edificados, que salgamos diferentes de este lugar, Dios mío, que nuestra perspectiva, que nuestro punto de vista, Dios mío, de tu palabra sea, Señor amado, conforme a la Escritura, conforme, Dios mío, a como tú la has dejado para nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que hables a la vida de cada dama, de cada caballero, cada joven, cada niño, cada anciano, todo aquel que nos visita, Señor amado. Y te pido, Dios mío, que seas tú, Señor amado, usando mi vida, porque, Señor amado, solo soy, Dios mío, un siervo inútil en tus manos, y solo te pido, Padre, que me des sabiduría y que pongas palabras de entendimiento en mi corazón para poder hablar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido en esta hora que seas tú tomando el control. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar de un tema que, lo voy a decir de esta manera, es un tema no muy mencionado, es un tema que en las iglesias podemos decir que se ha olvidado, pero conforme a lo que avance el tiempo, vamos a ir viendo lo que realmente este tema va a hablar a nuestras vidas. Y lo vamos a hacer de una manera como enseñanza. Vamos a predicar la palabra y vamos a hablar un poco de lo que es la historia. Hermano y hermana, cuando hablamos de la historia de la iglesia cristiana, usted y yo rápidamente solo nos imaginamos los 27 libros del Nuevo Testamento. Nos acordamos de los evangelios, nos acordamos de la carta de los Hechos, nos acordamos de las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas del apóstol Juan y el Apocalipsis hasta el año 90 después de Cristo. Esa es la historia cristiana que usted y yo conocemos. Y le puedo decir de esa manera que es un punto válido, considero que es una razón justa por qué decir que esa es la historia de la iglesia que usted y yo conocemos. Y puedo decir que la razón por la cual solo conocemos esos 27 libros o los inicios del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo de la iglesia es porque del trasfondo que usted y yo venimos no se nos ha enseñado lo que realmente es la historia de la iglesia. Como le digo, lo repito una vez más, es una razón válida por qué decir solo estos libros conocemos. Hablamos de la historia y pensamos en el libro de los Hechos. Hablamos de Jesús y esa es la historia que conocemos. Pero ¿qué pasa con el
cuarto, quinto, sexto siglo, séptimo, octavo, hasta el siglo que vivimos, que es el siglo XXI. No tenemos idea de lo que realmente es la iglesia, porque nos hemos basado en los 27 libros y hemos dejado alrededor de 1500, 1600 años, o digamos 2000 años, hemos dejado en olvido porque no conocemos lo que realmente es la iglesia. Hace unas semanas, por la gracia de Dios y su misericordia, me paraba al frente y hablaba un tema que igual no se toca en la iglesia, no se habla de lo que es la iglesia, la historia. Hablábamos de lo que era los inicios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él predicaba la palabra, cómo Él fue un hombre que luego de predicarle a los hombres religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los saduceos, cómo todos ellos a él lo miraban como que Él era un hombre extraño porque Él venía a predicar la verdad de la palabra. Era un hombre que se había parado firme porque su Padre le había enviado con una misión, y esa misión era predicar el mensaje de salvación. Comenzábamos por ahí. Luego avanzábamos y hablábamos cómo la iglesia fue perseguida luego que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Hablábamos cómo los judíos comenzaron a perseguirle a los cristianos. Hablábamos cómo o a dónde se les llamó por primera vez cristianos. Hablábamos un poco de eso y hablábamos lo que era la iglesia del primer siglo. Del año 0 al año 100, hablamos del segundo siglo, del año 101 al año 199, y hablamos un poco de cada siglo, pero hablamos de una manera corta, rápida, resumida, de una manera que no tocamos detalles de lo que era la historia de la iglesia o de lo que es la historia de la iglesia. Hablamos luego de lo que fue la persecución del Imperio Romano a los cristianos con el emperador Nerón, con el emperador Diocleciano. Hablamos un poco de ello, pero no tocamos muchos puntos porque era resumida la historia. Y yo les decía en este lugar que solo era una introducción a una introducción. No sé si recuerda. Gloria a Dios. Y como le digo, estoy seguro y podemos estar de acuerdo que hablar de la historia de la iglesia puede ser un tema muy complejo, complicado. Puede ser un tema muy extenso, largo, porque no terminaría hoy, no terminaría mañana, porque la historia en este momento continúa. Mientras usted y yo estamos en este lugar, por gracia y misericordia de Dios, la historia de la iglesia continúa, porque mientras Cristo no vuelva, la historia de su iglesia continuará y continuará hasta que Él regrese. Así que la historia de la iglesia no se ha detenido, la historia continúa, porque cada día, cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia. Cada uno de los que se añade, cada uno de los que se agrega a lo que es el cuerpo de Cristo, forma parte de esa iglesia. Así que la historia continúa. Es un tema, hermano, complejo, complicado. ¿Por qué? Porque tiene muchos detalles de qué hablar, de por qué ocurrieron ciertas cosas, de por qué no fueron de una manera o por qué no fueron de otra manera. También es un tema profundo y lleno de riqueza que al que le gusta la historia sabe que hay tanto que aprender y tanto que llevarnos en el corazón, que al final del día cada uno de nosotros, cuando podemos conocer la historia de la iglesia, eso nos ayuda a poder amar y sobre todo entender por qué creemos en lo que creemos. Porque muchas veces, yo lo decía en este lugar, muchas veces no tenemos una mente abierta para poder entender realmente lo que ha sido la iglesia y por qué la iglesia del primer siglo creía una cosa y por qué la del segundo, el tercero y el cuarto hasta el siglo XXI ha creído una cosa diferente. Cuando nuestra mente se abre conforme a la palabra y no al liberalismo de lo que se practica allá afuera, nuestra mente se conecta más con lo que es la historia de la iglesia y amamos y creemos verdaderamente lo que la palabra nos dice, porque hablaba del tema que era de volver a la palabra. Y lo que hablamos en ese día, puedo decir que fue corto. Fue algo que no hubiera terminado si seguía 1 hora, 2 horas, pero Dios sabe por qué lo dejamos hasta ahí. Así que, con la ayuda de Dios, me gustaría introducir un tema, como le dije al principio, no muy mencionado. Un tema que la iglesia cristiana evangélica del siglo XXI, en la que vivimos por una u otra razón, ese tema se ha pasado al olvido. Y no se habla mucho de él. Ahora, con esto no quiero decir que se ha olvidado completamente, porque hay hermanos que conocen la historia. Yo sé que hay hermanos en este lugar que saben de lo que voy a hablar.
pero muchos de nosotros porque no nos hemos informado, muchos de nosotros porque no tenemos el interés de conocer. No sé si alguna vez usted se ha preguntado de dónde son sus raíces. Tal vez puede decir yo soy muy blanquito, puede decir tal vez yo soy europeo. Unos podemos decir no soy tan blanquito, soy más morenito, puede ser que no tengo descendencia europea. No sé, cada quien tiene diferentes rasgos y una historia diferente a la que uno pudiera, si pudiera, se conectara con esa historia y dijera, de ahí son mis padres, o mejor dicho, de ahí son mis abuelos, mis bisabuelos. Esa es la historia humana, pero hablando de la iglesia, ese tema que vamos a hablar se ha puesto por un lado y hay hermanos que conocen de este tema. Y el tema que vamos a hablar esta noche es el tema de las 5 solas. El tema que vamos a hablar es la introducción a las 5 solas. Estoy seguro que hay hermanos en este lugar que conocen ese tema. Vamos a hablar de las 5 solas. Y como ya mencioné, muchas veces desconocemos este tema, porque en realidad nunca se nos ha hablado de las 5 solas. Y es una razón válida, es una razón justa, que si usted no conoce las 5 solas, hoy vamos a hablar de las 5 solas y vamos a respaldar las 5 solas con la palabra de Dios. No vamos a hablar palabra de hombre, hemos de hablar en esta hora palabra de Dios. Y las 5 solas es un fundamento básico en la palabra de Dios. Así que, antes de comenzar, quiero que recordemos que desde el 4.º siglo, luego que el Imperio Romano dejó de perseguir a los primeros cristianos, la iglesia y el Imperio Romano se unieron. Hablamos de ese tema alrededor del año 325 o el 380, depende cómo o qué concilio usted encuentre la información. Pero se dice que en ese tiempo, en el 4.º siglo, se unió la iglesia y el Imperio Romano y establecieron muchas de las falsas enseñanzas con las que fueron alejándose la iglesia primitiva, uniéndose con el imperio, se fueron alejando de lo que realmente era la palabra de Dios. Así que se mezclaron con el paganismo y eso fue lo que dio inicio a lo que es la iglesia católica. Y el Imperio Romano, eso fue lo que hizo el unir el paganismo con la iglesia católica. Se unieron, comenzaron muchas de las falsas enseñanzas, que muchos de los que estamos aquí puede hacer que conozcamos ciertas enseñanzas. Pero la razón por la cual el imperio y la iglesia católica se apartaron fue porque dejaron la palabra de Dios por un lado y el paganismo entró a la iglesia. El paganismo entró a la iglesia católica y todo eso es lo que llevó a la iglesia a perder por muchos años lo que era el fundamento bíblico, las enseñanzas bíblicas. La iglesia católica introdujo la veneración a la Virgen María, introdujo la intercesión de los santos, introdujo lo que son las indulgencias, lo que es pagar para que una persona salga del purgatorio, para que vaya al cielo. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado esos términos. Muchos saben que en su pasado sus familiares tuvieron ese tipo de prácticas y ese fue el tipo de prácticas que alrededor del año 325 hasta el año que vivimos ahora se siguen practicando. Y todo eso lo puede ver en la historia. Pero se lo digo para que usted tenga esa historia presente, para que usted vea de dónde nos alejamos de la verdad y cómo regresamos a la verdad de la palabra. Porque en todo momento Dios ha levantado grandes hombres, como levantó en el Antiguo Testamento a hombres como Isaías, hombres como Daniel, hombres como Jeremías, que se paraban al frente del pueblo y decían, así dice Jehová. Cada uno de esos hombres que se levantaba de parte de Dios. Y esa fue la historia antes de que viniera Cristo. Así que todo lo que hemos hablado hasta este momento, hemos hablado más o menos del año 325, 26, hasta lo que ha sido al punto donde llegamos el día que estuve en ese lugar, que fue hace unas semanas, que hablábamos de lo que era la reforma protestante. Y es un tema que no se habla mucho en la iglesia. De cierta manera no puedo decir si lo hemos olvidado o se ha olvidado en la iglesia, pero como hijos de Dios, toda la historia de la iglesia debe ser parte de lo que nosotros somos, de lo que hemos abrazado. Porque yo no puedo decir soy cristiano y no conocer de dónde viene mi iglesia, cuál fue el fundamento. Todos sabemos que el fundamento fue Cristo, pero sabemos de que a través de la historia, toda la historia nos dice que hombres se levantaron en causa, o mejor dicho, por causa del Evangelio, por causa de Dios, para que esta palabra se siguiera predicando y se siga predicando. Mientras Él no venga, se va a seguir predicando, se van a seguir levantando falsos maestros, se van a seguir levantando falsos predicadores, pero la palabra de Cristo se seguirá predicando. Así que hablamos de lo que es las 5 solas, hablamos de lo que es un poco de la historia
del cuarto siglo al tiempo de los reformadores, alrededor del año 1517. Sabemos que se levantó un sacerdote católico llamado Martín Lutero, y ese hombre lo que hizo fue concluir 95 tesis o 95 conclusiones que decían por qué la Iglesia Católica se había apartado de lo que era la palabra. Ese hombre se levantó el 31 de octubre, se paró enfrente de la iglesia y clavó sus 95 conclusiones ante la iglesia, y eso fue lo que dio el inicio a la reforma. Ahora le dejo claro algo: los reformadores, Martín Lutero y todos estos sacerdotes católicos no se habían levantado contra la Iglesia Católica para iniciar una iglesia nueva. Lo que ellos estaban haciendo era reformar la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica saliera de esas falsas enseñanzas y que volviera a la palabra, como hablábamos el día que estuve en este lugar. Eso es lo que realmente ellos querían. Pero en ese día Martín Lutero escribe sus 95 tesis o conclusiones, y esas tesis se regaron por toda Europa, se regaron en diferentes idiomas, y lo que fue impactante fue que hasta este día a nosotros nos alcanzó la reforma. Ahora se lo voy a explicar con detalle. Pero algo que debemos de tener en cuenta, como le digo, no es que ellos iniciaron una nueva religión. Porque como repetí, o mejor dicho, como repito, o como repetí la vez pasada, que usted y yo somos católicos, pero no somos católicos romanos, somos católicos de la Iglesia Universal de Cristo. Cada uno de los que estamos en este lugar, por si usted no lo sabía. Así que sabemos de que la Iglesia Católica con la Reforma no quiso tomar en cuenta lo que Lutero dijo de poder reformar la iglesia y de volver a la palabra, sino que la iglesia hizo lo contrario. La Iglesia Católica, por medio de lo que conocemos como la Inquisición romana, por el Papa Pablo III en 1542, él se encargaría de perseguir a los cristianos por haber ellos hecho lo que hicieron, de levantarse contra la iglesia y demostrarle a la iglesia que lo que estaba en esta palabra o lo que ellos estaban practicando conforme a la palabra no era bíblico. Entonces la iglesia se levantó y comenzó la persecución de los protestantes alrededor del año 1542 o antes del año 1542, pero lo que dice la historia es de que Pablo III fue el que se encargó de iniciar la Inquisición. ¿Y qué es la Inquisición? No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero la Inquisición era básicamente quemar a la gente en la hoguera. Ponían a la gente en público, los ponían en un tronco, los amarraban, le ponían leña y lo prendían en fuego hasta que esa persona se quemara en cenizas. Esa era la Inquisición. Eso es lo que le sucedía a los cristianos. ¿Por qué ellos se habían levantado contra la iglesia? Porque la iglesia los comenzó a perseguir. No creo que eso nos vaya a suceder a nosotros, pero la historia nos dice que ellos sufrieron por el evangelio. Tal vez nosotros no vamos a sufrir de esa manera. Yo lo he dicho en este lugar, tal vez nunca vamos a ser perseguidos porque no vivimos en el Medio Oriente, no vivimos en Corea del Norte, no vivimos en un país donde la Biblia no puede entrar a ese país, no vivimos en un país donde no tenemos ese tipo de libertad. Todavía en este país tenemos la libertad. Y la razón por la que hablo de este trasfondo histórico es porque tenemos que tener el contexto de cómo surgió la reforma. Tenemos que entender por qué tuvieron que reformar lo que es la Iglesia Católica. ¿Por qué ahora la Iglesia Protestante es la que ahora ha vuelto a la palabra? Porque se levantaron grandes hombres. Y no vamos a mencionar a ellos porque hemos venido a exaltar a Cristo. Pero Dios usó a esos hombres para hacer herramientas, para ser testigos de que todavía había un pueblo que quería predicar la palabra de Dios. Así que, para comenzar, la pregunta es, ¿qué son las 5 solas? Estoy seguro que usted ya se preguntó o ya se hizo esa pregunta. ¿Qué son las 5 solas? Primero que todo, la palabra sola es una palabra que viene del latín. El latín es, o mejor dicho, el español es el idioma que viene del latín, y el latín es lo que se hablaba en el Imperio Romano. Así que la palabra sola básicamente quiere decir solamente. La palabra sola quiere decir solamente. Ahora, las 5 solas fueron y son las 5 frases que aparecieron durante lo que conocemos como la Reforma Protestante, para separar al protestantismo de la Iglesia Católica por haberse apartado de las enseñanzas bíblicas, por ellos haber traído falsas enseñanzas, enseñanzas torcidas, enseñanzas mal interpretadas que no se encuentran en la Biblia. Algo que debo dejar claro de las 5 solas es que al comienzo de la Reforma, en el siglo XVI, solo se hablaba de las 3 primeras solas,
Ya vamos a hablar o vamos a decir cuáles son. Pero solo se hablaba de ellas. Luego, después del año 1517 o más adelante, se comenzó a hablar de las 2 solas que hacen las 5. Así que, pero todas ellas, hermanos, son principios que se encuentran en la Biblia. No son doctrinas, son principios que encontramos en la Biblia, que la Biblia contiene. No fueron cosas que los reformadores fueron añadiendo. Porque no quiero que piense que vengo a este lugar a poder imponer una doctrina nueva. Le vengo a explicar por qué o cómo surgieron las 5 solas. Así que podemos resumir diciendo que las 5 solas son solo 5 principios bíblicos o los 5 pilares de identidad para la vida cristiana que se encuentran en este libro y nada más. No se encuentra en un escrito de alguien que no sabe leer, no se encuentra en un escrito de un falso profeta. Todas se encuentran en esta palabra y ahorita las vamos a buscar. Así que algo que es totalmente verdad para nosotros es que la Biblia ha sido traducida en diferentes idiomas, ha sido traducida en diferentes lenguajes, pero una cosa no se ha cambiado: el mensaje de Cristo y de salvación se ha seguido predicando, y las 5 solas se basan en eso. Podemos decir que las 5 solas son el núcleo, el centro, el corazón de nuestra fe cristiana. Así que las 5 solas son, en el idioma latín, la primera sola es sola escritura, la segunda es sola gratia, la tercera es sola fide, la cuarta es solus Christus y la 5 es soli Dei gloria. La primera es sola escritura, que solamente la escritura. La segunda, sola gratia, solamente gracia. Sola fide, solamente la fe en Cristo. Solus Christus, solamente Cristo. Y la última, soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. Recuerde que el tema que estamos tocando solo es una introducción a cada una de las 5 solas. Y pongamos atención lo que realmente encontraremos en la palabra. Porque desde el momento que a usted le dicen, por este lugar hay oro, usted agarra su pala, se va a ese lugar y escarba y escarba y escarba. Cuando nosotros nos dicen los tesoros ocultos en la palabra de Dios, nosotros escarbamos y encontramos más. Y por la razón que estos hombres pudieron traer esos principios, es porque nosotros debemos de hablar de estos temas, porque estos temas hacen que nuestra fe esté basada en la palabra y nada más. Comenzamos con la primera sola, que es sola escritura o solamente la escritura. Y para eso vamos a leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Y si mis hermanos me acompañan con ese texto, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Gloria a Dios. Segunda carta de Timoteo. Gloria a Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo dice que la escritura es inspirada por Dios, se refiere a que solo Dios influenció a los autores humanos de una manera sobrenatural para escribir, para dictar la palabra a sus corazones. Al decir que Dios inspiró la palabra, nos dice que la palabra de Dios fue exhalada y fue inhalada a los corazones de los autores para poder escribir esa palabra. Podemos ver que la palabra de Dios fue escrita por alrededor de 40 autores en un periodo de casi 1400 años. Cada uno de esos hombres puede usted buscar en la Biblia que cada uno de ellos, lo que él escribió, puede encontrar una referencia del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. De acuerdo a lo que dicen los historiadores, es que hay 63,000 referencias en la palabra que conecta un versículo con otro de punta a punta. Y eso nos dice que la palabra de Dios es verdaderamente inspirada por Él. Porque cómo usted va a poner, y yo le he dicho a muchos, cómo vamos a poner un libro en 1400 años y conectar un punto con otro de personas diferentes, caracteres diferentes, actitudes diferentes. Y todo lo que nos lleva es apuntando a Cristo. Recordemos que el último libro de la Biblia fue escrito alrededor del año 90 por el apóstol Juan. Así que después de ese año, el canon bíblico, o sea, la regla de la palabra, lo que es el canon, se cerró. Del año 90 para adelante, cualquier libro, o mejor dicho, todos los libros que surgieron en el siglo segundo, siglo tercero, se les llamó como libros, o como, mejor dicho, libros gnósticos, como libros apócrifos, como libros ocultos, libros que no eran inspirados por Dios.
Se levantaron muchos falsos predicadores, se levantaron muchos falsos autores de libros, como el Evangelio de Juan, como el Evangelio de Tomás, como el Evangelio de María Magdalena. Se levantaron muchos falsos autores que escribieron libros, pero antes, o mejor dicho, en el año 90 se cerró. De ahí ya no hubo más libro inspirado por Dios. Así que cuando hablamos de sola escritura o solamente escritura, nos referimos a que solamente la Biblia es la suprema autoridad final de la iglesia. No hay otro libro, no hay un libro que usted pueda decir, yo acompaño la palabra de Dios con este libro. No existe, es la palabra sola. Y esa idea o ese principio fue lo que llevó a la iglesia, o mejor dicho, a los reformadores, a debatir, a luchar contra la iglesia católica. Así que cuando hablamos de sola escritura o solamente sola escritura, creemos que la escritura es infalible, que no tiene la posibilidad de equivocarse. Creemos que es suficiente, que tiene la enseñanza necesaria para satisfacer el alma en nuestras necesidades espirituales. No hay otro libro más profundo que la palabra que nos dé la sabiduría necesaria para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que el principio de sola escritura o solamente escritura fue uno de los argumentos nuevamente fuertes usados para combatir el error de interpretación de la iglesia católica en el siglo XVI. Y podemos ver ese error que se sigue dando y siguen malinterpretando ciertos versículos que a la luz de la palabra sabemos que no dice eso. Por eso es un principio muy importante para la vida de un cristiano, que es sola escritura. Solamente la escritura es su base de fe. En el catolicismo la Biblia se interpreta por el magisterio, que está compuesta por el Papa y sus obispos y sus cardenales y cada uno de los que forma parte del gabinete católico, pero ellos interpretan la palabra y ellos dicen qué dice tal versículo. Pero para nosotros, la palabra de Dios se ha interpretado por teólogos, se ha interpretado por hombres como los que hemos mencionado, como los reformadores y hombres que se fueron levantando al pasar de los siglos, hombres que nos dieron la interpretación original de la palabra, hombres que nos han traído a lo que son los fundamentos básicos. Por eso nuestra fe está basada en la sola escritura, nuestra fe está basada solamente en la palabra y no en otro libro, en ningún libro más. Pero la Iglesia Católica tiene lo que es la palabra de Dios y la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición fueron libros escritos por los padres de la iglesia. Hablábamos de algunos de ellos, hablábamos de Policarpo, hablábamos de hombres como Clemente de Roma, hablábamos como ciertos hombres que escribieron libros, pero no eran libros inspirados por Dios. Pero la Iglesia Católica dice, tenemos la Biblia y tenemos la tradición, y la tradición nos ayuda a interpretar la Biblia, cuando realmente tiene que ser lo que ellos escribieron, tiene que ser compatible con la palabra. Lo que ellos escribieron tiene que estar inspirado por la palabra, no la tradición por la palabra. Así que como iglesia no estamos ni deberíamos decir que estamos en contra de la tradición. No me malinterprete, porque la tradición nos da datos históricos que la iglesia vivió en los primeros siglos. Podemos encontrar documentos que nos hablan de la persecución. Podemos encontrar documentos que nos hablan de cómo la iglesia primitiva fue la que fundó puntos, o mejor dicho, enseñanzas claves para la iglesia. Y una de ellas, la hemos mencionado, es la Trinidad. La Trinidad fue mencionada en uno de los primeros siglos y sabemos que esa la pudo interpretar Tertuliano en el año 215. Él fue el primero que usó el término Trinidad, porque si usted y yo no hemos leído la palabra, creyéramos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero realmente él fue uno de los que tuvo la oportunidad de poder interpretar la palabra y decir que el término que se usó para las tres personas de Dios es la Trinidad. Así que hablamos de la historia y decimos que sola escritura es nuestra base. Y el mismo principio bíblico que los reformadores usaron es el mismo principio bíblico para nosotros, porque vivimos en un tiempo donde el estudiar la palabra, el estudiar la interpretación de la palabra se ha dejado por un lado. Y hemos llegado al punto que cada quien interpreta la Biblia como quiere. Cada quien toma un texto aislado y no tomamos el contexto de la palabra y leemos la palabra equivocadamente. Y podemos inventar enseñanzas que la palabra no enseña. Por eso los reformadores tuvieron que reunirse y usar este concepto para decir que la escritura es la base, es el fundamento final de la iglesia, pero ellos tomaron en cuenta el interpretar todo el contexto. No tomaron en cuenta sacar un versículo fuera de contexto, por ejemplo, y decir,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero usar el versículo de una manera equivocada. Ellos lo que hicieron fue unir toda la idea y poder hablar realmente de lo que decía el versículo para que la iglesia o ellos pudieran entender realmente lo que Dios quería decir. Por eso ellos el principio que usaron fue sola escritura. Y usted y yo tenemos que usar el mismo principio para que podamos entender realmente lo que la palabra dice, porque si no, lo que haremos es malinterpretar la palabra de Dios y usarla para nuestra conveniencia. Usar un versículo de una manera equivocada y decir este versículo es para mí, cuando tenemos que profundizar y luego tomar la aplicación principal, la aplicación secundaria, la aplicación en tercera persona. Necesitamos conocer realmente qué nos dice la palabra para poder interpretarla verdaderamente, cómo aplica a nuestras vidas. Así que hemos puesto nuestra experiencia, nuestros sueños, nuestras emociones por encima de lo que dice la palabra. Yo no le puedo traer a usted un sueño y decirle, así dijo Dios, si no está en la palabra. Los reformadores se basaron solo en lo que dice la palabra. Lo que yo diga, mis emociones, cómo me siento en este día, no cuenta. Si la palabra no lo dice, no cuenta. Pero nosotros hemos puesto nuestras emociones. Yo soñaba que yo estaba en un carro, yo soñaba esto y hablamos de cosas que la palabra no dice. Pero cuando volvemos a la sola escritura, nos volvemos a la palabra y nos arraigamos más de ella. Abrazamos la palabra y nuestra vida espiritual se basa en lo que dice la palabra y no en mi propia experiencia. Porque si yo traigo mi experiencia, no estoy exponiendo a Cristo, estoy exponiendo mi experiencia. Y si mi experiencia no dice lo que dice la palabra, yo estoy equivocado. Así que es un concepto que se ha perdido. Gloria a Dios. Y hermano, esto ha dañado a la iglesia cristiana. Ha dañado a la iglesia luego de la reforma, porque nos hemos ido apartando poco a poco de la verdad de la palabra. Poco a poco hemos ido inventando enseñanzas, cosas que la Biblia no dice, y hemos cargado a la iglesia con una mochila espiritual y le hemos puesto cargas que la iglesia no puede llevar. Pero cuando volvemos a la autoridad de la palabra, que es la escritura, nuestra vida se conforma a la palabra, se alinea a la palabra de Dios y nos alineamos al camino que es Cristo. Así que las escrituras es la autoridad de la iglesia y un regalo para la iglesia. Así que debemos de abrazar la escritura porque la palabra nos habla de Dios. Y así hemos tocado el primer punto, o mejor dicho, la primera sola, que es la sola escritura. La segunda sola es la sola gratia o solamente la gracia. La gracia, en su definición de diccionario, se puede definir como el libre favor e inmerecido de Dios. La gracia de Dios se demuestra en su amor a través del perdón y la misericordia, sin nosotros realmente merecerla. También la gracia es el carácter generoso de Dios que ninguno de nosotros puede realmente comprender, porque tenemos una mente tan finita, tan limitada, que no podemos entender realmente lo que es la gracia. Pero Dios nos ha dado un alumbramiento a través de su Espíritu. Así que el principio de sola gratia o sola gracia, en la época de los reformadores, fue un argumento en contra de la Iglesia Católica para demostrar que no éramos ni somos capaces de ser salvos por nuestros propios méritos o por ninguna obra que hagamos. El principio de sola gratia es que Dios ha proveído, que Dios ha dispuesto, que Dios ha preparado de antemano la salvación por medio de Cristo. No se trata de lo que yo hago, no se trata de cómo soy, sino que se trata de la gracia de Dios que ha sido derramada para que usted y yo recibamos esa gracia. Pero no lo podemos entender porque nuestra mente está limitada. Si me ponen, mis hermanos, en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Y si no lo tenemos, vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 11. Dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero ¿sabe qué? Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, y lo dice de esta manera. Versículo 11 dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Hermano, la salvación
Es un regalo que nosotros como pecadores recibimos de una manera completamente gratuita, inmerecida, sin mérito propio alguno, porque se basa en lo que Cristo ya hizo por nosotros. No se trata, hermano mío, de cuánto vamos a ofrendar, no se trata de cuánto vamos a cantar, de qué bonito predicamos, de qué bonito hablamos, de cuántos idiomas, cuántas casas, cuánto le puedo ofrecer a Dios. No se trata porque su gracia ha sido derramada, porque Él ha dispuesto su gracia para nosotros. Así que lo que nosotros hagamos no cuenta, no tiene ningún valor. Podemos decir, yo voy a dar 1,000,000, pero Dios va a decir, yo doy más, en el sentido humano. Así que cuando algo se nos da, ¿cómo decimos? Decimos gracias. Y la gracia nos lleva a ser agradecidos cuando algo que se nos ha regalado es tan valioso. Cuánto más cuando es la salvación de nuestras almas. Por eso le damos gracias a Dios. No decimos gracias a mí porque yo me salvé, gracias a mí porque yo entendí la palabra. No, fue porque Dios iluminó nuestros corazones a través de la palabra, y la palabra nos llenó de convicción, nos llenó de culpa y nos ha hecho entender que necesitamos de su gracia en nuestras vidas. Y cuando abrazamos lo que Él nos ha entregado, le decimos gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por lo que has hecho, porque yo no lo hubiera podido hacer por mis propias fuerzas. No se trata de cuánto hagamos, sino que se trata de lo que Él ya hizo, no lo que yo hice. Todos merecemos condenación por nuestras injusticias, pero recibimos salvación por gracia cuando aceptamos el regalo que se nos ha dado, no porque trabajamos por Él, sino porque Él nos lo ha ofrecido. Ahora depende de nosotros. La batalla de los reformadores contra la Iglesia Católica fue demostrar con la Biblia que ninguna de nuestras obras puede ayudarnos a ganar nuestra salvación. Si usted lo sabe o no lo sabía, la Iglesia Católica tiene o se basa mucho en lo que es las obras. Se basa mucho en lo que es, como dice la palabra, ayudar a los enfermos. Se basa mucho en ayudar a la gente a hacer obras de caridad. Y no digo que sea malo, porque lo necesitamos hacer como hijos de Dios. Pero ¿dónde queda la gracia? No me puedo ganar la gracia de Dios con hacer eso. Pero los reformadores querían refutar, querían contraatacar y decir, no se trata por lo que hagamos, sino que por la gracia de Dios en nuestras vidas. Una vez más, no es como cantamos, no es como predicamos, sino que es más por su gracia. Y saber que es por su gracia nos tiene que llevar a adorarlo a Él humildemente y decirle, Señor, no me lo merezco, pero gracias a ti estoy en este camino. Y por Él y en Él son todas las cosas hechas, y nuestra mente nos lleva a poder iluminarnos y decir, Señor, solo por tu gracia y no por lo que yo he hecho. Gloria a Dios. Así que pasamos a la tercera sola, que es la sola fide, o solamente la fe. ¿Qué dice Romanos 5:1? Un versículo muy conocido. Romanos 5:1 nos dice de esta manera, si mis hermanos lo pueden poner. Gloria a Dios. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos, todos aquellos que han recibido a Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ser justificados es sinónimo de que somos perdonados de nuestros pecados y renovados en Cristo. La sola fide o la sola fe es y ha sido, al igual que sola escritura y sola gracia, parte del conflicto de por qué la reforma tuvo que darse, porque la Iglesia Católica había perdido esos fundamentos. Eso se encuentra en la Biblia, pero la Iglesia Católica había puesto obras, había puesto idolatría, o mejor dicho, veneración conforme a sus términos, pero se habían apartado. Así que para el catolicismo la fe no era y aún no es suficiente para ser justificados ante Dios. Para el catolicismo la fe no nos declara justos, ya que el catolicismo agrega los méritos, una vez más, nuestras obras. Todo mundo hace buenas obras, hasta los que rechazan el evangelio. Pero eso no les declara o no nos declara justos delante de Dios. Conocemos mucha gente famosa, conocemos tal vez familiares, vecinos, que hacen buenas obras. Conocemos gente que le gusta donar cosas a las iglesias. Conocemos gente que hace tantas cosas bonitas que nos podemos comparar con ellos y decir, yo no estoy en ese nivel, yo no tengo ese tipo de obras, pero esas obras no le justifican delante de Dios. Esas obras no le llevan a ser salvos. Tenemos que hacer o marcar una línea en decir, las obras no les van a salvar, sino que es la sola fe, solo la fe.
hacemos obras, o mejor dicho, hacer obras es solamente, y que se le quede eso en la cabeza, es solamente un gesto que por naturaleza tenemos, pero no nos salva. Y en un creyente debe de haber fe para ser justificado. Hagamos obras, pero tiene que ir la fe con obras, como dijo el apóstol. Así que Pablo, comparando al primer Adán con el postrer Adán, que es Cristo, le dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 19, se lo dice de esta manera, si mis hermanos lo pueden poner. Romanos capítulo 5, versículo 19. Gloria a Dios. Dice el versículo 19. Mejor iniciamos por el 18, que dice: así que, como por la transgresión, que es el pecado, de uno, dice, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Cristo. Y Cristo, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, dice, los muchos serán constituidos justos. La sola fide o sola fe es lo que resalta del cristianismo verdadero comparado con las falsas doctrinas, ya que el cristianismo se enfatiza completamente en el perdón de nuestras iniquidades por poner nuestra fe en Cristo. Así que, hermanos, seamos sinceros. El tema de la seguridad, o mejor dicho, el tema de la seguridad de nuestra salvación muchas veces nos lleva a dudar, a preocuparnos, a decir: ¿será que soy salvo? ¿Será que realmente Cristo me ha salvado? ¿Cristo me ha perdonado? Todos hemos tenido esa lucha. Sabe que no somos los únicos. Todos tenemos esa lucha todos los días. Así que, de acuerdo a los escritores, los que fueron historiadores, y el mismo Lutero, se dice que Martín Lutero era un hombre que durante su vida de monje católico, si usted lee la historia, dice, tuvo muchas luchas espirituales, como todos nosotros. Se dice que la culpabilidad lo llevaba a tener una carga de duda porque no sabía, no sentía que era salvo. Y sabe, esas enseñanzas fueron porque así creció. Y sabe, muchas personas en las iglesias que crecen con ese pensamiento no saben si son salvos, no han entendido lo que es realmente la salvación, no han entendido lo que es la justificación. Y esto llevó a Martín Lutero prácticamente a confesarse con el sacerdote muchas veces durante el día. Se dice que hasta pasaba confesándose hasta 6 horas por todo lo que hacía en un día. Hacía una cosa mala en ese momento, se confesaba. Hacía otra cosa, se confesaba, porque sentía una duda en su corazón, porque no sabía que él había sido justificado. Hasta que un día, dice, Lutero mientras leía fue iluminado por la palabra y pudo ver claramente pasajes como Romanos 1:17, cuando el apóstol Pablo citaba al profeta Habacuc y decía de esta manera el capítulo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que podemos decir que esto fue un gran alivio para Lutero, como lo debería ser para nosotros cuando nos damos cuenta que hemos sido justificados. Eso fue como, una vez más, como quitarle a él una mochila espiritual, una carga que él llevaba. ¿Será que soy salvo? Tenía dudas en su salvación. ¿Será que lo soy? Hasta que leyó este capítulo o este versículo. Así nos pasa cuando leemos la palabra y encontramos algo que nos ilumina y decimos, entonces esto quiere decir. Bueno, podemos decir que de esa manera le pasó a él, porque él, igual que nosotros, obviamente es un ser humano que tenía fallas, pero él pudo ver en la palabra que a través de lo que él había leído en el versículo 17, decía, mas el justo por la fe vivirá. Tal vez, obviamente no estuvimos en ese lugar, pero qué alivio ha de sentir usted cuando entiende que ha sido justificado. Ahora, esta fue una de las razones, o de las principales, nuevamente, o parte del comienzo de la reforma, para volver al principio de que somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús y nada más. Ahora, ¿quién es declarado justo? Todo aquel que ha creído en Cristo. ¿Qué es ser declarado justo? Es
presentarse delante de Dios y Él, o mejor dicho, Cristo, habernos declarado justos delante de Dios y decir, yo he pagado por Él, yo he pagado por ella, yo he pagado por todos ellos, yo les he perdonado y ahora ellos delante de ti han sido justificados. Pero si nosotros tenemos esa duda, volvamos a la palabra, entendamos lo que la palabra nos dice. Si la palabra dice que hemos sido justificados por la fe y nuestra fe en Cristo está puesta firmemente en Él, no tenga duda, pero la duda va a llegar por ser humanos. Así que hemos sido declarados por Cristo justos delante de Dios. Si nuestra duda sigue, si nuestro corazón nos lleva a pensar de esa manera, hermanos, busquemos más de Dios en el sentido de leer su palabra, porque cuando leemos la palabra nos llenamos de Dios, nuestro espíritu se llena de Él y aprendemos y entendemos lo que hombres como Martín Lutero pudieron entender. Y ahora nos vamos a lo que es la cuarta sola o el cuarto punto, que es solus Christus o solamente Cristo. Y para eso nos vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Y dice el versículo 12 de esta manera. Y sabemos de que en esta parte estaba Pedro hablando con los gobernantes, con los religiosos. Y en este discurso él les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por ese nombre es porque somos salvos. Por eso, hermano, nuestra teología, nuestro estudio de Dios debe de ser cristocéntrico y debemos creer todo lo que la palabra de Dios nos enseña de Cristo. Cuando leemos los 4 evangelios, el enfoque es Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, el enfoque es Cristo. Los profetas apuntaban a Cristo. Cada una de las profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento fueron las que llevaban, o mejor dicho, apuntaban a Cristo. Todo apuntaba a Cristo como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Por eso creemos que el único camino es Cristo y nada más. Alabado sea Dios. Así que en el mundo han habido muchos líderes religiosos, grandes, pero ninguno de ellos pudo nacer, ninguno de ellos pudo morir por nuestros pecados y resucitar, solo Cristo. Por eso ese fundamento ha sido y será solo Cristo y nada más. El principio de solo Cristo no solo nos hace saber que Cristo salva, sino que es exclusivamente, que quiere decir que solamente por Él, la persona que cree en Él y cree en su obra en la cruz, cualquiera de esas personas que creen en Él puede ser salva. No se trata nuevamente por los méritos, no se trata por las cosas que yo le ofrezca a Dios, es por lo que Él ha hecho. Como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él había creado, o mejor dicho, Él había puesto ese plan de salvación. No era que se le ocurrió a último momento y dijo, esto va a suceder, sino que todo Él ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando nosotros venimos al camino, no tenemos nada que ofrecerle. Usted puede decir, ¿pero qué le puedo ofrecer a Dios? Lo único que le podemos ofrecer a Dios es nuestra adoración, nuestra exaltación hacia Él y ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en lo que es solamente Cristo, nuestra vida tiene un rumbo diferente. No le ponemos la mirada al hombre, no le ponemos la mirada al predicador, no le ponemos la mirada a nadie más, solamente a Cristo, porque nuestra mente apunta a Cristo, así como la Biblia sigue apuntando a Cristo. Y mejor dicho, y el que piensa, vamos a tocar el tema en esta hora, pero la Iglesia Católica tiene, usted y yo lo sabemos, tiene santos, tiene la Virgen, tiene diferentes personajes a los que ellos pueden acudir. Pero cuando vemos en la Escritura realmente no dice eso la palabra. Por eso los reformadores tuvieron nuevamente esa lucha con el catolicismo, porque el catolicismo se había enfocado en todo eso. Pero cuando los reformadores tuvieron que comenzar a leer la palabra más que nosotros, mejor dicho, pudieron ver que solamente se trataba de Cristo. Pero si nosotros, al igual que los católicos, ponemos ese punto de vista que no, es Cristo y la Virgen, es Cristo y los santos, es Cristo y esta reliquia, es Cristo y aquello, no, solamente Cristo. Podemos ver que nuestra vida será una vida centrada en Cristo y nada más. El problema de los reformadores fue que la Iglesia Católica sostenía y sigue sosteniendo esa postura. Y algo que no hemos mencionado mucho, pero la Iglesia Católica sostiene que cuando una persona va al purgatorio,
se dice que se puede interceder a través de los santos, a través de la Virgen, a través de todos aquellos que ponen después de Cristo o con Cristo para que una persona salga del purgatorio. A eso se le llama lo que son las indulgencias. Una vez más, pagar para que una persona salga. Pero realmente nosotros no creemos en eso. Así que mi pregunta es, si la Iglesia Católica cree en lo que es el purgatorio, y hagámonos esta pregunta, una pregunta sabia, ¿cuánto tiempo hay que interceder por una persona en el purgatorio para que salga del purgatorio? Si la palabra nunca menciona el purgatorio. Nuevamente, solo la Escritura, solo lo que dice la palabra. Si la palabra no dice, o mejor dicho, si la palabra no tiene el concepto de purgatorio, no existe. Pero esa es la pregunta para ellos. Pero los reformadores volvieron a lo que es solo Cristo y nosotros volvemos a lo que es solo Cristo. Ahora, hago esta aclaración, hermano, porque nos hemos desviado de ese punto nosotros. Muchas veces hemos puesto nuestras obras y decimos, Señor, yo me voy a salvar por mis obras. Señor, yo me voy a salvar por lo que yo he hecho. Pero si ponemos a Cristo por delante de todo, tengamos fe y confiemos que solamente por Él somos salvos, porque su palabra lo dice, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Así que nuestra posición es solo Cristo, ni María ni los santos, solo Cristo. Y Hebreos 4:15 dice de esta manera. Hebreos 4:15 dice, si me lo pueden poner mis hermanos, gloria a Dios. Dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora no necesitamos, hermano, de un sacerdote como del Antiguo Testamento que ofrecía un corderito cada año para purificar al pueblo, para poder darles ese perdón a ellos. Pero ahora nosotros sabemos de que Cristo ha derramado su sangre en la cruz y a través de Él somos salvos. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. Él es el que intercede. Él es el que está compadeciéndose de nosotros. Y Él es el que para nosotros debe de ser el fundamento. Solamente Cristo, nadie más. Y terminamos con lo que es el último punto o la última sola, que es soli Deo gloria, que quiere decir solamente a Dios la gloria. Y creo y puedo asegurar que muchos en este lugar nos hemos hecho esta pregunta de ¿para qué me creó Dios? ¿Para qué creó todo esto? ¿Para qué creó los cielos? ¿Para qué creó la tierra? ¿Para qué ha hecho todas estas maravillas? Puede ser que muchos de los que estamos en este lugar nos hemos hecho esa pregunta. Así que vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta el versículo 36, que dice de esta manera el apóstol Pablo hablando con los romanos. Les dice, en el versículo 33 dice, si me lo pueden poner, Romanos 11, 33, dice de esta manera: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y lo dice la Nueva Traducción Viviente de esta manera: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora, hermano, soli Deo gloria. La gloria de Dios es difícil poder ponerla en palabras, porque Dios es el ser supremo, es el Dios infinito, y nuestra mente, a través de nuestra mente, no logramos captar realmente lo que Dios es, pero lo poco que podemos captar es su santidad, su perfección, su carácter, sus atributos. Todo ello nos lleva a darle el honor, no porque lo estamos haciendo más glorioso, con cómo lo adoramos, con cómo lo admiramos, con cómo lo exaltamos, sino que estamos reconociendo que Él está por encima de todo y le adoramos por quien Él es.
Nuestra teología o nuestro estudio de la palabra de Dios o el estudio de Dios debe ser teocéntrico o teocéntrica, que quiere decir centrada en Dios, y no antropocéntrica, que quiere decir centrada en el ser humano. No se trata de cómo yo veo al hombre y le doy toda la gloria, se trata de cómo le doy la gloria a Dios, porque Él está por encima de todo. Las falsas religiones como los mormones tienen a su falso profeta, que él supuestamente, a lo que dice la historia, se encontró con el ángel le reveló y conocemos la historia. Puede ser que para ellos, o mejor dicho, para los que siguen esa religión, ellos ponen a ese hombre por encima. Tenemos a lo que son los adventistas, que tienen a su profeta, Elena G. de White, que tuvo sus revelaciones. La iglesia de los adventistas pone por encima a esta persona. Ahora también los musulmanes, los testigos de Jehová, cada religión falsa pone a sus líderes por encima y los pone como hombres, como mujeres, como profetas de Dios, personas que han traído revelación o han traído una palabra a su iglesia, y conforme a lo que ellos han hecho, todas esas religiones le han dado la gloria a esa persona porque se han enfocado en esa persona. Pero la iglesia de Cristo se ha enfocado en Dios, se ha enfocado en el Todopoderoso, se ha enfocado en aquel que creó los cielos y la tierra. Nosotros nos hemos enfocado en Cristo, por eso somos cristocéntricos, por eso somos teocéntricos, nuevamente, que quiere decir centrados en Dios. Pero ¿qué tienen en común esas religiones falsas? Todas nacieron en Estados Unidos. Los mormones, Estados Unidos. Los testigos de Jehová, Estados Unidos. Los adventistas, Estados Unidos. El cristianismo verdadero en la tierra de nuestro Dios, en Israel. Así que hay una diferencia, pero porque nos hemos basado en el Dios de la Biblia. No nos hemos salido de la Biblia, nos hemos mantenido en la Biblia. Todo lo que hemos tocado está en la Biblia. Así que cada una de estas religiones le ha quitado a Dios el lugar por exaltar al hombre y por poner la palabra de Dios en segundo plano. Cada una de estas religiones, si usted investiga, usan la Biblia, pero usan otro libro para poder interpretarla. Cada una de ellas ha hecho una traducción diferente de lo que quiere decir cada versículo. ¿Y sabe qué ha pasado con la iglesia? La iglesia no ha cambiado la Biblia, pero la iglesia ha puesto a hombres y mujeres que no conocen la palabra de Dios, sino que han desviado a la iglesia. Estoy hablando de la iglesia del siglo XXI, la iglesia en la que vivimos en este tiempo. Y ha puesto a hombres que se autoproclaman profetas. Ha puesto a hombres que se autoproclaman hombres de Dios, cuando lo que ellos dicen no es conforme a la palabra. Si usted escudriña la palabra, usted sabe que, y lo repito una vez más como lo hice la vez pasada, qué sucedía con un falso profeta en el Antiguo Testamento. Ahora comparemos qué sucede con un falso profeta en el tiempo que vivimos. ¿Qué sucede con cada uno de ellos? Dijo alguien que yo conozco, bueno, pues ahí no le pasa nada. Ahí los dejamos. Pero ¿sabe qué ha sucedido? Nadie se ha parado en la iglesia para denunciar, para señalar a esos falsos profetas. Recordemos que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se levantó en la iglesia de Gálatas y vino y exhortó a la iglesia porque se habían metido los judaizantes. Querían meter una falsa religión, querían meter la circuncisión a la iglesia de Galacia. Pero Pablo se levantó y les dijo en el versículo 8, que si se levantaba uno que no predicaba el evangelio, bueno, ahí sabemos el versículo, no lo vamos a tocar, pero realmente ¿qué sucede en este tiempo? No lo señalamos porque somos personas que creemos que nos vamos a ver mal cuando no señalamos a esos falsos predicadores que hay en las redes sociales, hombres y mujeres que tienen millones de seguidores, personas que han malinterpretado la palabra, personas que han cambiado el evangelio de Cristo por la prosperidad, personas que han desviado a la iglesia con falsas revelaciones. Hemos hablado de ese tema, pero nadie ha querido tocar ese tema porque sentimos que vamos a decir algo malo. Pero sabemos que debemos de orar por esos falsos predicadores, debemos de orar por esos falsos maestros que vuelvan a la palabra, pero que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra. Por eso la iglesia del siglo XXI se ha desviado y, como dije la vez pasada, se va a seguir desviando, nos vamos a seguir apartando de la verdad, pero va a haber un remanente que se va a mantener en la palabra de Dios y va a seguir predicando lo que está escrito en esta palabra. Pero la iglesia, así como sucedió en el tiempo de la iglesia católica que se apartó de la palabra, luego en el año 1517 se levantó la reforma y ahora estamos apartándonos cada vez más de la palabra. Usted va a ver la historia en 1500, 1600, 1700, 1900, el año 2000, 2010, 2020. La iglesia cada vez se aparta más de la palabra. Así que le hemos quitado a Dios
el lugar, hemos destronado a Dios, le hemos dado la gloria al hombre porque el hombre ha traído una nueva revelación. Tenemos a hombres diciendo cosas que el Espíritu Santo les ha dicho, cuando el Espíritu Santo no ha dicho lo que dice la palabra. Una cosa de aclarar es que en el Antiguo Testamento los profetas decían, así dice Jehová, así dice el Señor, y se cumplía. Pero ¿qué era lo que ellos traían? ¿Cuál era la palabra que Dios traía para ese pueblo? Era juicio, era arrepentimiento, era volverse al camino. Pero los falsos predicadores hoy hablan de prosperidad. Hoy hablan de Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. Hoy tenemos comediantes en los púlpitos. Hoy tenemos hombres que motivan a la gente, te quieren hacer ver bien. A la mujer le dicen te vas a ver así, te vas a ver así cuando se les predica mensajes motivacionales. Nosotros no nos motivamos por esas cosas. Nosotros nos motivamos por Cristo porque Él es el mejor ejemplo que tenemos. Así que eso ha pasado con la iglesia porque hemos destronado a Dios. Decimos tener a Dios, pero el trono de Dios aquí y mi trono aquí. No hemos puesto a Dios por encima y dejar que sea Dios y que sea su palabra la que nos guíe. Para los reformadores, darle la gloria a Dios era quitar la mirada del Papa, quitar la mirada de toda la jerarquía de la Iglesia Católica y devolvérsela a Dios, ya que si la salvación es por gracia solamente, entonces solamente Dios recibe la gloria. Y si hay algo propio en nosotros de que jactarnos o enorgullecernos, la gloria no es de Dios, sino que es mía, es nuestra. Y el propósito de que Dios nos creó fue, hermano, para darle toda la gloria a Él y no poner a ningún hombre, ninguna mujer. Yo le recomiendo que tome la Biblia y si usted escucha este tipo de predicadores, compare lo que dice la Biblia a lo que dice esta persona, y si esta persona está diciendo lo que la palabra no dice, usted haga cuentas y dígame si ese predicador o esa predicadora a usted le debe de escuchar. Se lo digo porque la iglesia reformada o la iglesia de los reformadores, la iglesia protestante, fue la que volvió a la palabra de Dios. Pero nosotros nos estamos desviando. Nosotros hemos hecho de la palabra lo que la palabra dice a mi manera. Hemos tomado un versículo y los versículos que siguen o el que está detrás ya no lo tomamos en cuenta porque decimos, así dice la palabra, así dice acá, pero no hemos puesto interés a poder entender cómo entender la palabra. Por eso los reformadores tuvieron que usar estos conceptos, tuvieron que usar lo que nosotros hemos dejado por detrás. Así que nosotros hemos visto en esta hora, hemos visto sola escritura, solamente la escritura, que es solamente la escritura y nada más, no hay otro libro. Sola gratia o solamente gracia, que quiere decir que somos salvos solo por gracia, por ningún mérito. Sola fide o solamente fe, solo por la justificación de Cristo y no por obras. Solus Christus, porque solo Él salva, solamente Cristo. Y soli Deo gloria, porque solamente a Dios sea la gloria y nadie más y nada más, a ningún ídolo, sino que solo a Él, porque Él nos ha creado, porque Él nos dio la vida. Y a través de este libro de 66 libros, usted y yo podemos conocerle. Si algo se sale de la palabra, cuestionemos lo que escuchamos, aprendamos de la palabra. Predicadores, músicos, todos los que nos subimos al frente necesitamos leer la palabra y entender el contexto de lo que leemos para que nosotros como pueblo, cada uno de los que estamos en este lugar, nos edifiquemos bíblicamente, porque la sana doctrina, lo repito una vez más, la sana doctrina no es vestirme bien, la sana doctrina es recibir el consejo sano, bíblico de la palabra conforme a la interpretación de lo que estamos leyendo. Y cuando nos alineamos a la palabra de Dios como es, nuestra vida cambia, una carga espiritual se quita de nuestro corazón porque habíamos malentendido ciertos pasajes que se nos han explicado de la manera que no está escrito. Y cuando volvemos a la palabra, nuestra vida es una vida diferente, una vida sana en Cristo, una vida que nos lleva a vivir para Él y hacer su voluntad. Así que esta pequeña enseñanza, hermano, espero haya sido de edificación, espero que lo tomemos a bien y que recordemos hombres que dieron su vida, hombres como los profetas del Antiguo Testamento, hombres como los 12 apóstoles, hombres como los padres de la iglesia, hombres como los prerreformadores y los reformadores y hombres que se levantaron a lo largo de la historia para darle el molde a lo que es la iglesia, pero hombres que se han mantenido y hombres que se mantuvieron en la palabra. Así que le damos la gloria a Dios, nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esta palabra, esperando que salgamos edificados de ese lugar, hermanos. Gloria a Dios. Así oramos. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias te damos, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, y nos das la oportunidad de escuchar tu palabra como está escrita, Señor amado. Es que no sea una palabra, Señor, que solo hayamos escuchado en este lugar y la dejemos en este lugar, sino, Padre, que la llevemos en nuestro corazón y que busquemos vivir conforme a tu voluntad, Señor, que podamos cada día crecer en el conocimiento de ella para que nuestra vida sea una vida, Señor amado, alineada a tu voluntad y no alineada a mis propios pensamientos, sino alineada, Dios mío, a lo que yo pienso que la palabra dice, Señor. Ayúdanos, Señor amado, ministra nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu, como estos hombres que se levantaron, hombres que nos dieron el ejemplo, Señor, hombres como Pablo, Dios mío, que, Señor amado, nunca, Señor amado, dejó el camino de la verdad, y así nosotros también necesitamos volver al camino, al igual que hombres como padres de la iglesia, hombres, Dios mío, como reformadores que se levantaron, Señor, y hombres en el siglo que vivimos, Señor amado, que siguen predicando tu palabra, sigue levantando hombres, Dios mío, que prediquen la sana doctrina, Señor, para que tu pueblo se siga edificando en tu palabra, Señor. Así te damos gracias por todo lo que hemos hecho en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén.